No podría concretarte una descripción de una familia para generalizarlo a todas. Lo que sí que puedo decir es que hablamos de violencia filioparental cuando nos referimos a que el hijo, a través de la violencia, ya sea psicológica, física, económica, intenta tomar el poder de la familia a través de, pues esto, de chantajes, de insultos, de tener a los padres asustados para la única finalidad de ganar poder y control respecto a la situación familiar. Bueno, nace a raíz de un pequeño proyecto de final de máster que bueno, yo colaboraba, hacía las prácticas, ya las hacía con Justicia Juvenil y de ahí bueno, decido vincular mi proyecto a Justicia Juvenil y el tema que me interesaba era la violencia filioparental. En ese momento se hace una investigación pequeñita, pequeña escala, donde intentamos averiguar a través de comparar un grupo de madres que habían denunciado a sus hijos con un grupo de madres que no, las diferencias entre unas y otras para averiguar de por qué unas sí eran maltratadas por los hijos y otras no. A raíz de ahí, pues me entrevisto directamente con madres que han denunciado a sus hijos y la mayoría hacen explícito la necesidad de un servicio que les atendiera a ellas en la necesidad específica que ellas estaban, bueno, pues eso, ¿no? De sus hijos, eran maltratadas por sus hijos y no acababan de encontrarse a gusto en ningún servicio. Todos estaban, a todos los que habían probado no acababan de sentirse a gusto. Entonces a raíz de ahí nace la idea de montar todo esto, hace 3 años ya, y gracias a esas madres hoy en día estamos aquí. El primer año nos dedicamos solo a hacer reuniones con administración, con ayuntamiento para darnos a conocer. El segundo año tuvimos creo que 8 familias y de 8 familias ahora hemos pasado a 30 y cada vez con más derivaciones. Sí, quizás lo que más hay es a nivel privado, a nivel más así, asociación, etcétera, hay muy poquito. Yo es que creo que va ligado un poco al tema tabú que hablábamos antes. Nuestra idea viene a raíz un poco de una investigación que nace en el ámbito académico en la que nos damos cuenta de esta necesidad. Quizás si no hubiéramos hecho esta investigación, quizás nos estaría también sorprendiendo un poco este tema, ¿no? No sé si decir la palabra pionero porque igual en Justicia Juvenil hace ya más tiempo que estos casos están llegando y se están intentando trabajar con los recursos que se tienen. Pioneros en el sentido de decir solo trabajamos violencia filioparental y desde una vertiente sin ánimo de lucro, que yo sepa, sí. Bueno, perquè ens van recomanar des del col·legi i bueno, perquè Carla tenia una sèrie de problemes i bueno, van venir aquí, van conèixer l'Arantxa y molt bé, estem contents. Nosotras creemos en el trabajo de la familia al completo. Intentamos involucrar tanto a padres como a chavales, incluso si hay hermanos en casa, en todo el núcleo de convivencia que haya en casa, si se puede involucrar, es lo ideal. Nosotros trabajamos desde intentar sanar las relaciones que han llevado a venir a raíces. Entonces intentar sanar un poco, volver a reubicar los roles, poner a los padres en su lugar, los chavales en el suyo, que es unos por encima y otros por debajo al final, y un poco limpiar la rabia con la que pueden llegar algunos chicos, rabias acumuladas por yo que sé, tensiones de casa, de separaciones mal llevadas o en el colegio. Incluso a veces nos llegan chavales que han sufrido acoso en el cole y lo están pagando en la familia. Intentar sanar un poco eso a nivel emocional de ambas partes y luego trabajar las relaciones. Bueno, intentamos siempre valorar la familia desde un primer momento e intentar adaptarnos un poco a cada caso. Hay familias en las que a lo mejor el problema no está tan cronificado y podemos empezar a hacer una intervención familiar de todos los agentes de una manera más temprana, y hay familias en las que hay que trabajar mucho a nivel individual antes de que las familias se puedan
trabajar conjuntamente y lleguen a un punto más común. Doncs, bueno, Carla trobo que està més assentada, està millor, la comunicació amb ella és molt millor, més fluida i, bueno, ara estem les dues bastant bé, almenys parlem les coses. Bueno, todo esto fue empezar la ESO primero, a mediados de primero y segundo de la ESO. No sé, empecé a hacer las cosas tope de mal. Y bueno, pues hace ya un tiempo que estoy un poco mejor, pero empecé a ir a raíces y pues me ha ayudado bastante en casa. Sí, no sé, consigo tener como una armonía familiar, no sé, están las cosas mucho mejor. Amb la Carla ja fa 3 anys de que va començar l'ESO i va canviar una mica la seva vida. Vull dir, amb els companys, a la forma de ser, una mica tot. I no n'hi havia manera de parlar amb ella perquè volia fer el que ella volia i ja està, sortir de casa, fer la seva. Mi madre ha sido de las pocas personas que ha creído en mí siempre y no sé, pues eso se lo agradezco mucho ahora y me he dado cuenta ahora. Y yo qué sé, yo me he arrepentido mucho de lo que le he hecho a mis padres. Se lo he hecho pasar muy mal. Intento ser lo más cercana posible y para mí es súper importante el vínculo que yo establezco con ellos. Me encargo muy mucho de al principio trabajar ese vínculo y más que meterme directamente a trabajar, pues yo que sé, me invento, el consumo, la violencia, la impulsividad, temas más teóricos, trato de intentar por ganármelos de alguna manera, que al final es que se hace muy natural luego el trabajo con ellos y confían mucho en ti y cuando están en casa y están agobiados por lo que sea, pues a mí me encanta que me escriban y me digan hòstia, Arantxa, que me estoy poniendo nerviosa, ¿qué hago? Ayúdame. Parlem de les situacions, o sigui que a mi m'afecta molt, doncs ho parlem i ella més o menys m'ajuda a saber com tractar el tema. Hablamos y me ayuda a tomar según qué decisiones o a escoger mejor mi camino o si esto está mejor o está peor. Realment t'ajuda, no sé, a estar bé amb tu mateix i a estar bé amb la gent que t'envolta. Dentro de los delitos que hay en menores, si no recuerdo mal, las estadísticas del año pasado era de los que más, estaba entre los que más había crecido a nivel de justicia juvenil y además, pues lo que no sé si mis compañeros han comentado, supongo que sí, que no tiene un perfil concreto, que hay muchos tipos de familias, muchos estratos sociales y además que tampoco hay mucha diferencia entre chicos y chicas, cuando para otros delitos quizás esta diferenciación se puede encontrar más habitualmente. Hem detectat que hi ha més actuacions policials en les quals som requerits i després amb la gent que ve a demanar assessorament, perquè no saben què fer, Bueno, ahí las personas o los profesionales que se encargan de estudiar el fenómeno, más o menos, y los que intervenimos en él, creemos que hay varios factores. O sea, por un lado, la violencia filioparental, la violencia dentro del ámbito familiar, puede ser que haya existido siempre, pero realmente se tenían otros valores culturales, había otros ciertos límites, y lo que sí que está claro es que de un tiempo aquí ha habido padres que han perdido un poco, dijéramos, el miedo a, bueno, de alguna manera a poner en boga y comentarlo, el tema de que sufren maltrato familiar, y cuando ya llegan a la intervención donde yo estoy, hay que contar que ya realmente han pasado todas las instituciones y ya se ha tenido que poner una denuncia. Entonces, lo que sí que es un dato concluyente es que a nivel de Fiscalía hay un aumento de casos de violencia filioparental desde el 2007 tranquilamente, y desde el 2011 ya es una violencia, o sea, es un número ascendente. A nosotros llegan los casos cuando, bueno, nos llegan de diferentes maneras, ¿eh? Nos pueden llegar derivados desde justicia juvenil, desde los propios técnicos, no hay una derivación explícita, pero sí ellos pueden hablar con los padres y decir, este servicio existe, si queréis podéis ir, porque no estamos vinculados a la administración. Pero bueno, a veces nos llegan con una medida judicial y el chaval viene porque tiene una medida judicial y hace el tratamiento con nosotros, o sea que tiene que venir sí o sí. Nos pueden llegar, la mayoría de los casos nos llegan porque los padres han llegado a un límite en el que ya van a Mossos porque no saben dónde ir
Y Mossos, antes de denunciar al hijo, proponen la opción de poder venir a nosotras. Entonces es en ese momento cuando quizá el hecho de llegar a Mossos implica que el nivel de violencia o el nivel del problema ja és bastante alto com para que lleguen aquí. Bé, nosaltres tenim diferents maneres de que ens poden venir aquestes famílies, però normalment són les famílies que ens venen a demanar ajuda. Pot ser o per actuació policial, perquè truquen al 112, tant ells com algun familiar dintre del domicili o algun veí, pel soroll que es pot escoltar o el risc que es pot valorar. Després també una altra opció és que vinguin a comissaria directament a demanar ajuda o que ja vinguin a presentar denúncia. Los padres cuando denuncian, yo te hablo desde mi rol, o sea, cuando ya denuncian, ten en cuenta que les invaden dos sensaciones, de culpa, de que han tenido que denunciar a un hijo porque se ven totalmente ellos mal y que no son capaces de educar a un hijo, ¿no? Y de frustración, ¿no? Y de miedo, ¿no? De qué va a pasar de aquí en adelante, porque no olvidemos que en la mayoría de los casos, si no hay una orden de alejamiento expresa del juez en el cual el chico vaya a convivir de manera cautelar o de manera firme con un familiar, con un miembro de la familia extensa o en un centro de la Dirección General de Atención a la Infancia, cuenta que es el único, diría yo, delito en el cual agresor y víctima siguen conviviendo. Con lo cual la probabilidad de que las situaciones conflictivas y que la violencia se instale de nuevo son muy altas, porque no es, a ese nivel es un delito atípico por muchas razones, pero sobre todo por eso es un delito atípico, porque normalmente los agresores y las víctimas no conviven, salvo en la violencia filioparental, a no ser, ya te digo, que haya habido una orden de alejamiento expresa o que se tomen algunas decisiones a nivel familiar que el chico se vaya a vivir o esté un tiempo fuera, ¿no? Si és una actuació policial, és el patrulla el que valora la situació i pot acabar en denúncia o no, o els deriven a que vinguin a parlar amb nosaltres com a grups d'atenció a la víctima en funció de la situació, i quan venen a la comissaria tant per demanar assessorament, perquè moltes vegades hi ha famílies que estan molt desbordades per la situació i no saben què fer ni què han de fer, doncs els atenem nosaltres des del grup d'atenció a la víctima, els escoltem, valorem si és un fet penal o no, si pot denunciar o no el fet, i després els expliquem el procediment policial i judicial, que la gran majoria de les famílies no volen denunciar. El que volen és solucionar el problema perquè, clar, és un dels seus fills o filles qui està fent aquestes actuacions, no? I després, doncs, clar, després és llavors quan nosaltres, depèn del cas, però en molts casos derivem a l'associació Raíces. Trobar Raíces va ser una salvació que va venir d'una mala experiència que va ser denunciar els nostres fills, parlo en nom meu i de totes les famílies, perquè l'única solució que teníem a casa era denunciar els nostres fills. Arrel d'aquesta denúncia, des de l'aplicació de mesures de menors, se'ns va fer un curs que es deia Límits, i gràcies al qual el psicòleg i tot el grup de gent que ens vam fer realment fins i tot amics vam estar veient que no hi havia cap associació de pares, cap grup d'iguals que ens poguéssim ajudar i buscar una altra solució que no fos la denúncia, que no hi ha absolutament res que no sigui una solució que jo sempre anomeno de manera resumida 3.000 euros al mes, és a dir, un internat privat. No interessa que se sàpiga, està estigmatitzat i l'única paraula és la culpabilització de les famílies, en concret de la mare. La mare sovint som culpables perquè aquella frase tan maca de que no li hem donat una bufetada al nen quan calia i que no hem posat límits. Sería difícil establecer un denominador común. Tenemos chicos con estructuras de familia muy distintas, con historias muy distintas. No podríamos establecer un perfil claro o habitual. Las historias que normalmente tienen detrás suelen pesar mucho, muchas veces, pero suelen ser bastante diversas. El por qué podría decirte mil historias que pueden influenciar, porque como cada caso es diferente, podría decirte, pues es que hoy en día no se ponen límites como antes, pero esto si me escucharan muchos de los padres que hay en mi asociación me dirían, hombre, pues igual no, porque tengo familias que han puesto límites y han llegado a la misma situación. Podría decirte que a nivel social no estamos dando ejemplo, porque los referentes que estamos poniendo en la publicidad, en los programas, a nivel social,
pues igual no son los más sanos y adecuados. La sociedad que tenemos actualmente yo creo que tampoco ayuda en este tipo de problemas, a nivel de valores, a nivel de rutinas cada vez, pues nos estamos encontrando con una sociedad quizás más hedonista y menos cooperativa o menos de ayuda, y eso tampoco favorece entonces que los padres que le dediquen tiempo a los hijos, que estén con ellos, sobre todo prevención. Es dona a tot el tipus de famílies. Sí, des de persones que tenen un poder adquisitiu alt, des de persones que són més humils, persones estrangeres, persones nacionals, vull dir, no, hi ha de tot tipus. Yo estoy en la parte de que cuando ya hay una medida judicial y los chicos ya han tenido una medida judicial sentenciada por un juez, entonces nosotros recibimos a los chicos y familias, porque no hay que olvidar que la violencia filoparental es un problema de dinámicas familiares, de todo el entorno familiar, y que tiene que tener un abordaje holístico. Pero sí que es verdad que nosotros recibimos a las personas que han hecho la agresión y que los padres les han puesto una denuncia. Entonces, una de las primeras cosas que hacemos, tanto los técnicos de medio abierto como yo como psicólogo, es intentar ver cuál es el perfil del chico agresor que tenemos delante. Puede ser un chico agresor que ha subido agresiones, que él ha sufrido agresiones, puede ser un chico agresor que tiene un déficit de autocontrol importante. Igual que las familias, igual que las familias, los chavales, sí que hay ciertas variables que se cumplen en la mayoría de los casos, y si yo pudiera hablar del perfil que nos suele llegar aquí, hablo del de aquí, no hablo de general de la violencia filoparental. Nosotros sí que es cierto que nos solemos encontrar con chavales que tienen un consumo de cannabis muy normalizado, la mayoría son consumidores, sí que es verdad que han dejado el cole, la mayoría también, no hacen actividades extraescolares, pero yo entiendo que todo forma parte del bucle en el que entran, de poca motivación por hacer cosas, de poca motivación por la vida, de que el consumo tampoco ayuda a salir de esa poca motivación, y entran en un bucle que cada vez es más difícil salir, y cuando llegan aquí están metidos en un agujero que cuesta hacerles ver y ampliar la mirada a otras opciones. El estereotipo de que la violencia familiar se da solamente en familias conflictivas desde el punto de vista del estrato o la clase social, eso no es así. Nosotros que intervenimos con los que ya han denunciado, que sería un poco la punta del iceberg, nos encontramos con familias de todo tipo. Familias donde los chicos están estudiando bachillerato y que son de una familia acomodada desde el punto de vista económico, familias más deterioradas donde, bueno, la violencia se ha instaurado en la manera de relacionarse y los chicos han interiorizado la violencia como un modelo de relación. Hay diferentes tipologías de familias. Yo creo que no hay un desinterés. A nivel científico, ahora hace ya unos años atrás están empezando. Es verdad que es un tema, entre comillas, relativamente nuevo. No quiere decir que antes no existiera, quiere decir que ahora es más visible. No creo que haya un desinterés a nivel científico, porque es verdad que hay investigaciones y cada vez más. Pero sí creo que es un tema que necesita, a nivel de formación y a nivel de tratamiento, necesita una especialidad. Y creo que no todo el mundo, y esto, bueno, yo creo que hay que ser humilde, yo hay cosas que no podría hacer y mi equipo hay cosas que no podríamos hacer, creo que no todo el mundo está preparado para recibir este tipo de casos, porque son casos muy complicados, porque hay violencia de por medio, porque hay, bueno, creo que hay que especializarse en esto. Yo es que creo que realmente es un problema que nos estamos encontrando un poco de sorpresa y que la Administración se está encontrando, pues quizás en un momento social nos encontramos con los recursos que nos encontramos, con un problema nuevo al que ha de hacer frente y que quizás no tenemos las herramientas ni los recursos necesarios. Yo creo que es necesario que se haga un trabajo más especializado en esta problemática en concreto, porque al fin y al cabo a veces son las propias administraciones, algunos tipos de administraciones las que nos derivan casos a nosotras, y yo creo que es un tema difícil, que las familias tengan que acudir a otro servicio que no tenga ningún tipo de recurso en la administración. Yo aquí diré una cosa que desde fuera igual puede parecer que va a tirarme piedras sobre mi tejado, porque claro, yo atiendo a personas que ya han cometido la violencia familiar y que están bajo una medida judicial, pero, aquí lo digo totalmente con convicción, y cualquier profesional que se dedique a estudiar o a intervenir el fenómeno en general, sabemos que la prevención es una cuestión importantísima y que asociaciones en la red, en la SARSA, en la red comunitaria, sería importantísimo
Y ahí, por ejemplo, está el valor de la asociación Raíces, bueno, pues desde que se creó la asociación y cómo ha ido pues, atendiendo cada vez a más casos y más familias, porque realmente no solo basta con las personas de la administración pública que los podamos atender, sino hay asociaciones que pueden ser públicas o privadas, como en este caso de Don Raider, que tienen que estar especializados en este fenómeno. No ens agrada moltes coses que estan passant, com que justament persones que tindrien poder, com són certs jutges, estiguin mediatitzant aquests fets de manera una altra vegada igual, és a dir, culpabilitzant les famílies. Aquestes persones tan mediàtiques com aquests jutges, com aquests advocats i certes persones en el món de l'educació, el que estan fent és encara fent més mal a unes famílies que ens trobem totalment sols i que sort, o per desgràcia, que haguem denunciat, l'única cosa que tenim és quan arribem amb els tècnics de justícia, que sí que ens ajuden molt, però no seria la solució ni molt menys. Nosaltres no aconsellem, nosaltres informem. Nosaltres el que fem és informar de les diferents opcions que tenen i la família és la que decideix el que volen fer. Que ja he comentat abans que la gran majoria que no volen presentar denúncies sobre aquests fets. Però sí que és important a vegades que sàpiguen que són fets denunciables i que a vegades això pot, en situacions més extremes, poden aturar la situació. I hi ha casos, encara que la família no vulgui, nosaltres actuem d'ofici depenent de la gravetat. La verdad es que hay que tener una sensibilidad especial y, como tú bien me preguntabas, cuando ya denuncian los padres, ojo, claro, ten en cuenta que yo te estaba diciendo que si preventivamente se hiciera un buen trabajo, en concordancia con las fuerzas del orden, con los Mossos d'Esquadra, a nivel preventivo, me consta que hay agentes pues, especializados en el tema, con asociaciones como Raíces, terapia familiar, etcétera, etcétera, no tendría, a lo mejor no llegaría, o se trabajara esto a nivel de escolar, ¿no? A lo mejor no llegaría a haber tantas denuncias, pero una vez han denunciado, nosotros lo que nos encontramos son con familias totalmente rotas. Majors de 18 anys ja és judici ordinari, vull dir, ja aniria als jutges d'aquí de Terrassa, i després menors de 18 anys i majors de 14 van a la Fiscalia de Menors de Barcelona, la Fiscalia específica. De cara a nosaltres, nosaltres podem arribar a detenir igual, o les nostres actuacions són iguals, el que passa és que un atestat va dirigit a un estament o a un altre. El que passa és que, clar, si el menor és el presumpte agressor i no pot tornar al domicili, sí que és cert que després hi ha la Fiscalia de Barcelona, la de Menors de Barcelona, que després és quan nosaltres, quan es fa la instrucció de l'atestat, es contacta amb ells per veure sobre aquest menor quina intervenció hem de fer, si té algún familiar, si no, si va a un centre de menors, i ja després seguim les directrius del fiscal. El hecho de que es mejor o no, hombre, es difícil contestar a esa pregunta. Lo que está claro es que lo que tenemos que animar es que los padres no pueden dejarse avasallar por un hijo o una hija adolescente y que llegue incluso a peligrar la integridad física de ellos, porque es pan para hoy, hambre para mañana. Entonces, que siempre es bueno, es lo mejor de denunciar, yo no me atrevo a decir eso, pero nosotros muchas veces, cuando en algún caso que ya estamos interviniendo, nos dicen los padres que a pesar de tener la intervención nuestra, el chico ha tenido alguna conducta de este tipo, nosotros cuando están, y nosotros conocemos el caso, pues a veces hemos hablado con los padres y hemos dicho que hagan lo que crean conveniente, pero que, ojo, que ya pasó una vez, que a veces los límites tienen que venir desde el punto de vista desde la justicia. ¿No es lo mejor? No. Lo ideal sería que a nivel preventivo, que los adolescentes lo supieran y que las dinámicas familiares, por negativas que fueran, ellos mismos se gestionaran. Desgraciadamente no es así. Claro que trabajamos con los padres, porque los padres llegan a un momento que no saben por dónde tirar, que lo han probado todo, que se ven impotentes, que pues se sienten derrotados como padres. Muchos llegan aquí pensando que han hecho mal, que han hecho tan mal para llegar a esta situación. Nosotros les damos el apoyo a nivel terapéutico y luego también cabe decir que me parece muy interesante y que ellos valoran muchísimo, hacemos grupos de padres, como grupos de terapia en la que todos son padres que ya han pasado el problema, han denunciado a sus hijos y han pasado por todo, padres que están iniciando ahora el problema, padres que están en el problema, y eso
quieras que no, aunque no es un consejo profesional, no es una orientación profesional, les ayuda muchísimo el hecho de poder hacer explícito el problema con gente que también está viviendo lo mismo que ellos, y el poderse dar consejo entre ellos y ver que hay una persona que ha pasado por lo mismo que tú y que se ha salido, para ellos es súper reconfortante. Yo creo que casi más que la ayuda que ofrecemos nosotras. O sea, lo ideal sería que a nosotros nos llegaran en edades de primaria. Pues no, y tenemos familias que el más pequeño hoy por hoy tiene 7 años. 7 años y viene por esto, ¿no? Porque la madre ha llegado a un punto que reconoce que las rabietas del niño se le van de las manos. Pues esto sería lo ideal, que todo el mundo viniera con esta edad y poder solucionarlo a esta edad. Pero lamentablemente la mayoría de los casos suelen estar entre 14 y 18 años, que se le suma a la adolescencia, que ya es difícil, y ya es porque han ido arrastrando un cúmulo de historias desde bien pequeños, y ya cuando llegan aquí es porque ya han llegado al máximo. Pero uno de los objetivos que nos planteamos cuando montamos la asociación fue justamente el poder, además de atender a familias, hacer una labor preventiva, dando charlas en colegios, asociaciones de padres u otras instituciones en las que podamos un poco avisar o hacer una labor también de prevención. Entiendo que es algo que cuando son pequeños es muy difícil de ver igual, porque bueno, son cosas de niños, no pasa nada, es que es un niño, es que es muy pequeño y le vamos pasando cosas que no nos damos cuenta y que igual son tonterías, pero son cosas que, bueno, ahora son pequeños y se pueden pasar, pero la rabieta que te liaba en el Mercadona porque no le comprabas una bolsa de patatas, al final acaba siendo una pelea en casa gorda, porque tengo 15 años, quiero salir de fiesta y no me dejas, porque ahora me dices que no si siempre me ha dicho que sí. Entonces, lo ideal es que nos demos, que como padres, ser también honestos y decir, vale, esto se me está yendo de las manos. Yo lo estoy intentando hacer lo mejor posible y ahora que tiene 8, 9 años, vamos a encaminarlo otra vez y vamos a atajarlo ahora, que no cuando tenga 18. Pero yo entiendo que esto es muy difícil como padre de detectar. Que ho recomano. Sí, perquè està molt bé. A ella l'ha anat molt bé i jo crec que a mi també, a nosaltres també, vull dir, els pares també n'aprenem molt de coses que creien que fem mal i dius, ostres, per aquí m'havia equivocat, doncs provem per aquí, és veritat, això va millor, una mica tot.